No nos consideramos mejores. Solamente somos conscientes de nuestra necesidad de mejorar. Emprendimos el proceso de la calidad total antes que algunos colegas y complacidos ofrecemos nuestra experiencia con el ánimo de contribuir a su difusión. Transejes. Nacimos en 1972, inversión compartida entre inversión extranjera e inversión colombiana, que se llamó Transejes, 28 de abril de 1972, y un mercado que se iniciaba en el sector automotriz. Se hablaba mucho del Grupo Andino, se hablaba mucho de la integración andina, y la corporación Dana había ya hecho una inversión en Venezuela, y dentro de ese esquema miraba la posibilidad de un programa de complementación industrial, no duplicando inversiones, y así nació Transejes. Empezamos con una línea de ensamble de ejes diferenciales, donde hoy tenemos una gama de productos mucho más amplia. Tenemos ejes diferenciales, ejes hemocinéticos, ejes cardánicos, pistones de aluminio y de hierro gris, y una amplia red de distribución. Relaciones de tamaño, estamos hablando de, en aquella época empezamos 17 personas, 20 personas en el primer año de trabajo, vendimos del orden de $1 millón, y hoy día somos 500 personas, 400 y tanto, y vendemos alrededor de $30 millones. Somos proveedores de la industria automotriz colombiana de equipo original, exportamos a América Latina, al Oriente, a los Estados Unidos, y tenemos un mercado nacional de reposición importante también, que son nuestros mercados esenciales: equipo original, reposición y exportaciones. Una instalación industrial más importante radicada en Bucaramanga, pero tenemos plantas industriales en Medellín y en Ibagué, y una organización comercial en Pereira y en Bogotá. Son básicamente nuestras localizaciones. Tenemos un grupo humano bastante capacitado, muy fuerte, con una selección bien dirigida, un alto nivel académico para una empresa de este tipo. El 80% de nuestros operarios de planta, de fábrica, son bachilleres técnicos de 7 años de estudio, o si no deben tener CAP del SENA. Y tenemos todo el grupo gerencial nuestro, tiene su carrera profesional de 5 años, un posgrado, y todos somos bilingües. Tenemos alrededor de 40 profesionales de carrera larga y casi 25 más de carreras intermedias. Tengo una relación como de 8 a 1 más o menos entre profesionales y personal de mando medio y base. Creemos en muchas cosas, y creo que la esencial es que creemos en la gente. Respetamos al hombre. Hemos aprendido desde el nacimiento de la organización que allí hay algo esencial, que el problema básico de ese manejo está en administrar un recurso tremendamente valioso, difícil de manejar, pero que como tal entonces hay que dedicarle mucho más tiempo del que normalmente se dedica. Y entonces ese estilo de gerencia que nació siempre con la empresa, esto no requirió de un cambio drástico en la organización, era algo que estaba subyacente, siempre habíamos creído en él, pero no lo habíamos vuelto evidente o explícito. Yo estoy en la organización desde casi su arranque, y en aquella época, cuando yo ingresé, esto era claro. Éramos 17 personas conmigo, pero ya era claro que el hombre era una de las prioridades de la organización. Pero realmente lo volvimos explícito a partir del año 84, donde
se salió a hablar con mucha claridad con la gente, a decirle que íbamos a iniciar un proceso de ajuste de la organización, de cambio, si lo quieren llamar, porque nosotros veíamos desde aquella época que se nos avecinaba un proceso de crecimiento, si se quiere llamar, constreñido en nuestro país, que ya no íbamos a tener mucha capacidad de crecimiento en el mercado interno y que obligatoriamente tendríamos que ir al mercado externo y que en las condiciones en que estábamos no iba a ser posible. Entonces había unos factores de competencia, de competitividad allí, y quisimos entonces vincular a toda nuestra gente en ese proceso de que entendiera por qué íbamos a hacer lo que íbamos a hacer, y sobre todo a compartir mucho los logros de la organización en todos los sentidos y las dificultades de la organización en todos los sentidos. Esto nos llevó a que iniciáramos un proceso, llamémoslo organizado, de cambio. Habiendo iniciado con el doctor Camacho Caro en el año 85, todo un proceso de cambio donde empezamos por establecer algunas cosas esenciales en forma explícita. Y allí empieza uno a encontrar a lo mejor explicación a muchas de las cosas que nos suceden y que nos da miedo decirlas. Y resulta que son simplemente verdades de perogrullo, pero que no somos capaces de aceptar. Por ejemplo, en aquella época le habían vuelto vergonzante al industrial y al empresario colombiano ganar dinero. Entonces nadie quería decir que ganar dinero era bueno. Todo el mundo le da vergüenza. Y resulta que nosotros lo volvimos explícito. Dijimos, oye, aquí estamos para ganar dinero. Lo que pasa es que no nos lo vamos a ganar a costa de nadie. Nos lo vamos a ganar en forma lícita, en forma clara, y no explotando a. Eso empezó a calar, eso empezó a sentirse en la organización y empezamos a hacer ya cosas más marcadas de capacitación también. Nosotros habíamos hecho una capacitación muy desordenada en el pasado. Empezamos también a mirar mucho el tema de cómo entraba la gente a la organización. Allí aprendimos cosas increíbles. Por ejemplo, que todas las personas que tenemos aspiraciones, cometemos el error de querer tener mucha gente como uno, ¿no? Con mucho empuje, con mucho drive, con mucho potencial, con mucha cosa. Y verdad, cuando tú ya tienes 100 de esos juntos, estás metido en un lío mucho, porque se vuelve complicadísimo. Y no entendíamos qué era entonces un perfil de la organización, como organización desde el punto de vista de su gente, y resulta que eso tiene que responder a una necesidad. Entonces empezamos a volvernos un poco más profesionales en la contratación de nuestra gente, en saber que debíamos definir una clase de persona que debiéramos tener y que no todos debieran tener la misma clase de drive, la misma clase de empuje, la misma clase de cosas, sino que había que encontrarle nichos a cada una de esas personas. Aprendimos, por ejemplo, que en el 90 o más % de los casos no es que alguien no sepa hacer un trabajo, sino que usted lo ha puesto a hacer lo que él no sabe, ¿no? Que son cosas bien distintas. Entonces buscamos empezar a acomodar la gente en sus respectivos lugares, en sus respectivos nichos, en fin. Y esto nos fue llevando a que empezamos a estudiar también mucho más nosotros, la dirección de la empresa, cómo afrontar ese proceso de cambio. Y allí empiezan a aparecer entonces teorías, formas. Nosotros, como lo he dicho muchas veces en forma pública, si a mí me pusieran a enfrentar el proceso hoy, no lo haría como lo hice. Resulta que a nosotros nos tocó darnos contra las paredes para encontrar cómo hacerlo. Creo que hoy hay metodologías, hay cuerpos de conocimiento y hay asesores que te pueden llevar en un proceso mucho más lógico. A nosotros nos tocó darnos contra el mundo
para irnos equivocando y aprender de nuestras equivocaciones, y por eso seguramente nos ha tomado un poco de tiempo que hoy día no le debiera tomar a algunos otros. Pero en contraprestación de eso teníamos algo y tenemos algo que sí muy difícilmente tienen las otras organizaciones, y era la receptividad a una organización participativa. Lo que teníamos nosotros y tenemos en nuestra gente es que es tremendamente abierta a eso. Tú no encuentras aquí una situación de jerarquías inamovibles. Tú no encuentras aquí una situación de que las cosas se hacen así porque mando yo. Y nunca ha existido, no es una cosa nueva, siempre ha sido un manejo es de convencimiento, no de autoridad. Y eso hace el proceso mucho más fácil, eso hace que haya la receptividad, eso hace que la gente esté dispuesta a participar, eso hace que no haya la marcada división de los equipos, usted allá y yo aquí, que entonces nos facilita el manejo en una forma relativamente fácil para adentrarnos en un proceso complejo como es el del tema que vamos a manejar de la calidad total. Entonces, en aquella época, año 85, año 86, empezamos producto del ejercicio que hacíamos, empezamos a enfrentar cosas que hoy, 8 años más tarde, tengo clarísimo, pero que en aquella época me dio una guerra enorme poderla entender. Y era que era primero. La gente empieza a decir, ¿cómo arranco con un tema de calidad total? Y como por otro lado están sonando otro poco en nombrecitos lindos como es planeación estratégica, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, ¿qué hago primero? Pues nosotros nos encontramos en la práctica con ese problema. Y la práctica me enseñó lo que al final resulta ser cierto, y es de las cosas de compartir, y es que las tienes que hacer ambas al tiempo. Más urgente saber qué quieres antes de cómo hacerlo. Entonces nosotros aprendimos que teníamos que hacer un ejercicio de planeación estratégica para esta organización de largo plazo, y lo hicimos. Y eso entonces nos ha facilitado enormemente implantar una estrategia de calidad total, porque sabíamos qué queríamos, sabíamos qué éramos, sabíamos cuáles eran nuestros objetivos fundamentales, teníamos una misión, teníamos una visión de nuestro negocio en el futuro, y eso facilita un proceso de calidad, porque mientras tú no tengas esas cosas claras, no hay forma. Es imposible, te quedas en una metodología, te quedas en la academia. Para poder llevar la cosa a la práctica, tú tienes que saber qué quieres. Y eso es la planeación estratégica, en qué soy fuerte, en qué soy blando, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, dónde tengo oportunidades, dónde tengo amenazas. Y cuando uno mira esto en lo que se puede denominar una cadena de fines y medios, donde hay un fin máximo de la organización que es su supervivencia, que quiere tener el largo plazo, y entonces ahí es donde uno empieza a entender alguna cosa de eso que llaman los japoneses el empleo por vida. Y entonces la gente dice, oye, empleo por vida, pero están locos estos tipos, ¿no? ¿Cómo le voy a asegurar yo a alguien empleo por vida? Y resulta que el empleo por vida está respaldado en otra cosa, y no es en escribir en un papel y firmarle un contrato al tipo por empleo por vida, sino que tiene una colita ahí, y es empleo por vida porque somos los mejores, y siendo los mejores vamos a estar en el mercado. Si no somos los mejores vamos a estar en el mercado, entonces no tenemos empleo por vida. Pero entonces la gente solo le quiere acordar a uno el pedacito de arriba, ¿no? Es empleo por vida, ¿no? Eso tiene un colganejo grande ahí. Pero la supervivencia como tema definitivo y objetivo macro de una organización no significa nada para el obrero.
tú le dices al tipo supervivencia y él lo máximo que lo logra identificar es con que va a haber o no va a haber trabajo, ¿no? Pero nunca entiende que es su responsabilidad la supervivencia. Entonces tienes que encontrar una forma de que él entienda cómo encaja en ese proceso. Entonces empieza a hacer un desdoblamiento utilizando la cadena de fines y medios, y entonces uno se pregunta de qué tengo que hacer para tener supervivencia. Y uno se puede contestar, por ejemplo, que quiere ser el número 1 en calidad, el número 1 en tecnología aplicada a la producción y el número 1 en producción a bajo costo. Entonces eso empieza a tener alguna clase de explicación. Y allí ya dices, bueno, esto es como más asequible, esto es más manejable, esto lo podemos entender un poco más. Y dice, pero ¿cómo hago? Volvamos a esas tres cosas un fin. ¿Cómo llego a esas tres cosas? Y allí es donde pasa la estrategia de calidad total. Entonces, ves, cuando uno habla de una estrategia de calidad total, en términos nuestros, nosotros estamos hablando de una estrategia para la supervivencia, con un nuevo conjunto de valores. Entonces aquí nos aparece el hombre, porque en eso lo redefines. ¿Para qué? Para competir. Eso es una estrategia de calidad total. Todo el resto de definiciones que tú le das a esto, que la satisfacción del cliente, que el cumplimiento de unas especificaciones y unos... son enredar la piola. Yo creo que de los grandes problemas que hemos tenido en el manejo del tema en el occidente, no solo en Colombia, es que no le dimos el contexto filosófico al tema primero, sino que nos fuimos a las herramientas. Entonces, la gente ha estado manejando herramientas por mucho tiempo sin un contexto grande que haga enmarcar la situación. Y claro, eso así no da resultado. Entonces tú oyes que la gente empezó a trabajar en círculos de calidad, y entonces a unos dicen que le van bien y otros dicen que les va mal, pero el círculo no es más que una herramienta. El círculo no conlleva la calidad total per se como concepto. Y entonces hablas del justo a tiempo, y hablas del Kanban, y hablas de toda esta cantidad de nombrecitos que hemos oído en el tiempo. Y resulta que no están enmarcados en un contexto claro. Allí, entonces, empezamos nosotros a entender que esas dos cosas debían ir hermanadas, y que a la par que sabías que querías, tenías que ir desarrollando esos medios para poder implantar una cultura de calidad. Y aquí entonces empieza todo el cuestionamiento típico de la situación, y es, uy, pero usted va a hacer eso aquí en Colombia, con chiches, con gente como nosotros. No, eso es imposible. Y todo el mundo inmediatamente te pone las 10.000 peros, pero ni siquiera se han paseado a hacerse preguntas que son muy simples. Hay un caso simpático en este sentido, y es, hay una empresa o una planta que tenía General Motors en Fremont, California, que la cerraron porque era absolutamente improductiva, era absolutamente de mala calidad de producto, etcétera. Y General Motors tomó la decisión de cerrarla. En esa época, esto lo estoy hablando a finales de los años 70, se estaba firmando un acuerdo entre Toyota y General Motors para construcción de vehículos en los Estados Unidos. Y allí nació esta planta que se llama NUMI. Y los japoneses le solicitaron a General Motors que reabrieran esa planta, que estaba ahí, que había gente entrenada. ¿Por qué no lo iban a hacer? Obviamente los norteamericanos dijeron, pero si la planta la cerramos no por mala, no por buena, ¿cómo le ocurre que vamos a hacer una cosa así?
Para hacer el cuento corto, los japoneses le dijeron que ellos se hacían cargo de la operación con una condición: si trataban de conseguirle la misma gente que había trabajado allí, no 2.000 gringos, sino los mismos 2.000 gringos que estaban antes. Efectivamente hicieron el esfuerzo, volvieron a abrir la planta con un porcentaje altísimo de la misma gente, y lo que se encontró 2 años más tarde era que la productividad de esa planta había aumentado más del 1000%, que la rata de rechazos de producto se había bajado a mucho menos de la mitad, que los costos por garantías eran como la 100ª parte de lo que había sido antes, solo con 2 años de trabajo. ¿Por qué traigo el cuento a colación? Porque ahí se demuestra una cosa, y era que cambió. ¿Qué fue lo que hubo de cambio? Y lo único que cambiaron fue la gerencia, y el gerente era un japonesito, el resto eran todos gringos. Entonces uno dice, ¿cómo va a poderse uno decir que el tema es cultural? Si una golondrina sabemos que no hace verano. ¿Qué es lo que había allí permeado? Un estilo gerencial. Entonces empiezas a aterrizar en ciertas cosas que son la base de lo que nosotros denominamos los pilares del mejoramiento. El pilar del mejoramiento continuo, o la base grande, es un estilo gerencial de participación. Hay que tener un estilo gerencial participativo, hay que estar dispuesto a entender a la gente, hay que estar dispuesto a escucharla, hay que estar dispuesto a oír en forma desinteresada y sincera lo que la gente tiene para decir, en el contexto de su trabajo y en el contexto de su organización. Aquí yo discrepo un poco de lo que se ha querido hablar del contexto de participación, y es que la gente está hablando de consenso. Yo creo que nosotros todavía no estamos listos para hablar de consenso, pero sí estamos listos para hablar de participación dentro de una definición de participación, y es que vamos a oír a todas las personas que aporten al proceso de enriquecer el proceso de toma de decisiones. Entonces, si tú vas a afectar tu planta, tienes que hablar con la gente de tu planta. Si tú vas a afectar tu mercado, tienes que hablar con quienes están en el mercado, que son tus clientes, y con competencia, y con entenderla. Y ahora, pues no se trata de buscar consenso. Yo creo que ahí hay una mentirita piadosa de el estilo japonés. A uno le dicen que es que allí hay consenso. Eso no es cierto. Lo que pasa es que tú sueltas las ideas para que lleguen hasta el mínimo nivel, se discutan y empiezan a caminar en un sedazo, y a eso la gente le llama consenso, pero ahí no hay consenso, ahí lo que hay es conocimiento de causa. Se tratan de obviar muchos de los problemas, pero no es que todo el mundo, la diferenciación que quiero crear es consenso con unanimismo, pues. La gente cree que es que todos tienen que decir que sí, y hasta que el último no diga que sí, no va a ser posible llevar a cabo la decisión, y eso no es cierto, eso no es válido. Entonces, dado un estilo gerencial específico de participación, de claridad, de consistencia, vas a construir sobre 4 pilares esenciales que aparecen en todas partes. No importa la organización en la que estés, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, oficial, pública, privada, no importa. Y esos 4 pilares son esencialmente: uno, la satisfacción del cliente; otro, la eliminación del desperdicio; otro, el mejoramiento continuo per se como herramienta; y otro, el 100% de participación de la gente. Lo que se busca con estos identificación de esos pilares es hacerle evidente a la gente que no estamos en nada nuevo, que simplemente hay una metodología para aplicar estas cosas. Entonces ya entras a aplicarle la academia, la teoría, la práctica a estos principios esenciales.
Y entonces desarrollamos ese tema, ¿no? Ok, venga a ver qué es este cuento del cliente, la satisfacción del cliente. ¿Quiénes son los clientes aquí? Ah, ok, tenemos unos clientes externos, tenemos unos clientes internos, hacemos ejercicios en ese campo. Hemos ido aprendiendo a tener allí una cultura de la medición del cliente también, interno o externo. Y así seguimos en ese proceso con tratar de manejar algo tan simple como son estos 4 pilares a volverlos un proceso de enseñanza para después al final poder hablar de herramientas. Nosotros no llegamos al final de todo este tema a hablar de las herramientas, de los círculos de calidad, del control estadístico del proceso, de el manejo de los proveedores, de todas las famosas 7 herramientas estadísticas, las nuevas y las viejas, y toda esa cantidad de cosas. No lo hemos hecho sino después de haber transmitido estos principios en forma esencial, en forma clara. Y es increíble cómo en la medida en que vas haciendo eso, recurrentemente aparece el hombre. Entonces aterrizas en que hay un tema que tarde o temprano tienes que enfrentar, y es cómo es mi relación con el hombre de la organización. ¿Es claro? ¿Es consistente? ¿Es transparente? ¿Qué de lo que yo creo ellos comparten y qué no? ¿Y en qué nos tenemos que poner de acuerdo como valores esenciales del manejo del ser humano? Entonces allí es donde aparece todo un tema que es un poco largo pero importante, que es el del involucramiento de la gente en el desarrollo de la organización. Y nosotros lo llamamos involucramiento total de los empleados. Y allí entonces empieza uno con una serie de cosas que empieza a ver cómo se atan, cómo se amarran, cómo caminan encadenadas.